Respetados estudiantes, bienvenidos. Soy el profesor Juan Ignacio Bejarano Beltrán de la Universidad Militar Nueva Granada y me voy a desempeñar como docente y tutor en su diplomado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Para mí es un verdadero placer poder establecer esta relación directa profesor-alumno, alumno-profesor, con el fin de que a ustedes les quede muy claro cuáles son las actividades y cuál es el proceso metodológico de nuestro diplomado de Derechos Humanos. Inicialmente les voy a decir que nuestro diplomado de Derechos Humanos va a estar dividido en tres módulos. El primer módulo se llama Los Derechos Humanos, que va a arrancar desde el 1 de agosto hasta el 12 de agosto. Nuestro segundo módulo va a tener el nombre de Derecho Internacional Humanitario, que va a estar desde el día 14 de agosto hasta el 2 de septiembre. Y nuestro tercer módulo, que se va a llamar Mecanismos de Protección de la Teoría a la Práctica, que se va a desarrollar desde el 4 al 23 de septiembre. Bien. Como estoy seguro que ustedes como alumnos ya conocen el desarrollo de las aulas virtuales y muchos de ustedes están desarrollando este diplomado para lograr eh, adquirir o lograr llegar a su fin con sus materias de pregrado y poderse graduar, y otros también son alumnos que están desarrollando un nivel de posgrado ya en esta situación académica de la Universidad Militar. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a ver en nuestro diplomado de Derechos Humanos? Nuestro diplomado de Derechos Humanos, pues obviamente es de participación exclusivamente virtual y tiene nuestra aula virtual Moodle, donde van ustedes a tener la oportunidad de desarrollar tres actividades, una en cada módulo. Inicialmente en los derechos humanos vamos a ver lo que es el desarrollo de un mapa conceptual. En el derecho internacional humanitario vamos a ver lo que es una conceptualización, y en los mecanismos de protección vamos a ver lo que es un estudio de caso. Bien, yo quiero que ustedes, voy a obviar el tema de poder descargar el material de estudio, pero en cada uno de los módulos ustedes van a tener que descargar el material de estudio, como lo estoy señalando acá. Yo voy a saltar el paso y vamos a interactuar de una vez en el tema de los derechos humanos. ¿Qué vamos a ver en nuestra materia de derechos humanos o en nuestro primer módulo de derechos humanos? Básicamente vamos a establecer una definición de derechos humanos, vamos a intercambiar una idea muy histórica de lo que son los derechos humanos antiguos y modernos, cómo los derechos humanos empezaron a desarrollar esa presencia en el mundo antiguo, en las culturas precolombinas, en esos importantes actores que se presentaron como protectores desde el inicio de los derechos humanos, cómo la Revolución Francesa aparece como un evento bien importante frente a lo que son los derechos humanos de hoy. Ese es en la práctica lo que es el primer módulo de los derechos humanos, cómo aparece la Organización de las Naciones Unidas como un elemento rector y que posterior va a ser casi que cabeza del derecho internacional humanitario, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa definición de derechos humanos va a mostrar cómo funciona y cuál es el derecho natural ante las situaciones incluso bélicas y no bélicas, y cómo los derechos humanos permanecen a través de la historia desarrollando unas nuevas actividades de control frente a lo que se cuestiona como un verdadero derecho humano o derecho internacional humanitario. Bien, ¿cuál es la primera actividad? La primera actividad tiene que ver con un mapa conceptual. El mapa conceptual eh, yo se lo voy a dejar descrito acá como primera actividad, y con base en una lectura que se llama La teoría y práctica del uso legítimo de la fuerza en la comunidad internacional, del doctor Eric Tardif, ustedes van a construir un mapa conceptual. También les voy a dejar anexo en la carpeta de material complementario un documento en PDF de cómo se desarrollan o cómo se elaboran mapas conceptuales en el caso de que algún alumno tenga una duda. Ojo, un mapa conceptual no es un cuadro sinóptico. Un mapa conceptual es una estructura perfectamente organizada por niveles de importancia, perfectamente articulada, que tiene unos conectores dinámicos, libre de textos largos. No es un cuadro sinóptico. Tengan mucho cuidado, revisen las instrucciones. Si alguien tiene alguna duda me puede escribir y yo con mucho gusto lo puedo orientar. Bien, vamos a pasar en la práctica, como ustedes se dan cuenta, ya a revisar lo que es el tema de el segundo módulo, que es cómo se establece la diferencia de los derechos o el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Que lo vamos a ver aquí en el objeto virtual de aprendizaje. El derecho internacional humanitario
cómo establece la diferencia y cómo se forma o se forja como un mecanismo de control frente a las diferentes situaciones bélicas e incluso no bélicas a través de la historia. También tiene unos elementos históricos importantes. La aparición del Convenio de Ginebra, aparición también de los 4 convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, cómo el derecho internacional humanitario estableció esa diferencia entre la Edad Antigua, las civilizaciones, la guerra que en realidad tendría que ser justa, cómo aparecen unos elementos de control muchos más establecidos y cómo la Organización de las Naciones Unidas se comporta como ese elemento, organización rectora frente al tema indiscriminado de la guerra injusta, si se puede llamar, y cómo la Cruz Roja Internacional aparece con la bandera de poder efectuar un control frente a las diferentes actividades bélicas, Primera, Segunda Guerra Mundial sobre todo, y obviamente las guerras civiles a través de la historia. ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar en nuestro módulo número 2? Yo la llamé conceptualización tipo ensayo. Entonces, lo que ustedes van a tener que desarrollar es unos conceptos, que son 5, que es un conflicto armado, que es un combatiente, que es un no combatiente, por qué razón existe un derecho internacional, qué es la proporcionalidad y el uso de la fuerza, y con base en esos conceptos ustedes van a desarrollar una relación existente entre esos conceptos y a modo de ensayo van a hacer o desarrollar un trabajo de máximo 4 hojas donde puedan establecer esa diferencia. ¿Dónde van a buscar o dónde van a encontrar la información? Lo van a encontrar, ustedes como alumnos de la universidad tienen acceso a las bases de datos de la universidad con su código y su cédula. No quiero trabajos que hayan sido buscados en Wikipedia, en Rincón del Vago, en buenastareas.com, sino por el contrario en blogs académicos como ProQuest, JSTOR, Cielo, actividades o blogs académicos que tienen un peso y tienen un soporte académico en este ambiente universitario. Tienen que ver las instrucciones y de igual modo pues estaré para servirles y orientarles cuando sea necesario. Miren que ya vamos prácticamente estamos ya en el módulo número 3 que se llama mecanismos de protección. ¿Cuáles son los mecanismos de protección? Pues precisamente los mecanismos de protección aparecen cuando el hombre se da cuenta que hay un sistema universal y que hay unas Naciones Unidas y entonces aparece la ONU con sus cascos azules, aparece una cantidad de elementos que son precisamente elementos de control que le van a dar ¿qué? Un abrigo y le van a dar un apoyo al tema del derecho internacional humanitario. Entonces va a aparecer la Unión Europea, unas cartas y unos documentos como las cartas de los derechos fundamentales, unas instituciones, y coloco el ejemplo del caso colombiano, la Fiscalía, la Procuraduría, organizaciones que han establecido, que le han dado el apoyo a poder establecer esa diferencia de comportamiento entre lo que está bien y lo que está mal si existiera un conflicto de orden internacional o un conflicto de orden armado dentro de un Estado. Bien, acá en este tema de mecanismos de protección que ustedes lo van a tener que explorar, lo que vamos a desarrollar como tarea es establecer un análisis de caso con un documento extremadamente importante y bien interesante que se llama La Guerra Civil en Siria y las paradojas de la comunidad internacional, que es una obra de la autora Eugenia López. Entonces, con base en esa lectura, que obviamente hay que hacerla, ustedes van a analizar 2 puntos importantes: los hechos cometidos por el régimen del señor Bashar al-Assad en el Estado sirio, que ha atacado a la población civil con gas, todo lo que hemos visto, porque es muy actual en las noticias y que hemos sido lectores del tema bélico. Entonces el régimen del señor Bashar al-Assad ha hecho un crimen de guerra, es un crimen de genocidio, es un crimen de lesa humanidad. Ustedes van a tener que establecer esa diferencia. Y también van a estudiar el caso particular y la explicación frente a la situación de usted como asesor de la Corte Penal Internacional, cómo o qué ha recomendado o qué recomienda dentro del análisis y cuáles son los elementos de control que están careciendo de verificación. La ONU ha participado, no ha hecho ninguna situación relevante, ha apoyado algunas situaciones americanas, rusas, etcétera, han establecido algunos aportes importantes y ese es el estudio de caso que en un trabajo lo van a establecer y obviamente le van a dar una bibliografía, ya la conocen, que es especializada y dónde buscarla, y van a presentar un documento claro frente a estos hechos. Bueno, señores estudiantes, es un video muy corto, quería entablar esta relación. Mi correo electrónico es juan.bejarano,
unimilitar.edu.co. En un tablón de noticias más adelante, me gusta mucho escribir en el tablón de noticias, les voy a dejar el horario exacto donde voy a estar a partir del día 1 de agosto para podernos comunicar, pero el correo electrónico está abierto a que ustedes me puedan escribir cuando deseen y cuando necesiten establecer una diferencia. Para mí es un honor haber estado con ustedes y espero que les haya servido este video donde establecemos alguna dinámica diferente frente a lo que pueda despejar una duda para ustedes. Muchas gracias, les doy la bienvenida y les deseo muchos éxitos y bendiciones.